Bueno, buenas tardes a todos y a todas a estas segundas jornadas internacionales de Apola. Eh, Esta es la mesa 3 y a continuación presentará el colega Rafael Arroyo Guillamón. Él es médico psiquiatra y psicoanalista. Es socio de Apola, trabaja en un centro de salud mental público y también en la práctica privada en la ciudad de Segovia, España. Él les presentará el papel de la investigación en el psicoanálisis lacaniano actual. Adelante, Rafael. Gracias, Pablo, y buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría reflexionar junto a ustedes sobre un problema que les voy a dejar planteado en los dos primeros puntos de mi exposición. El problema sería el siguiente: que el progreso de cualquier disciplina científica va a venir fundamentalmente de la investigación y que el psicoanálisis actual, en su mayoría prescindiendo de la investigación, se encuentra en una posición regresiva, está en regresión. Esto trae como consecuencia algo que he llamado la esclerosis del pensamiento en las instituciones psicoanalíticas, que nos obliga a buscar alternativas que empujen al psicoanálisis en la dirección de un progreso, ¿no? De un progreso como cambio intelectual. Vamos a intentarlo con esta presentación, en la que vamos a analizar una postura que es muy frecuente en las instituciones psicoanalíticas actuales, la resistencia freudiana, y vamos a proponer otra actitud que sería la investigación, pero no la investigación lacaniana, sino a partir de Lacan. Finalmente, les propondré un modelo que trata de dar una posible respuesta a esta pregunta: ¿qué es un psicoanalista o qué es ser psicoanalista bajo el prisma de la investigación? Por tanto, el primer punto sería el progreso a través de la investigación. Bueno, cualquier disciplina que requiera un mínimo de seriedad y de rigor intelectual debe atravesar un proceso de extensión, de renovación, para no caer en el misticismo, en el dogma o el adoctrinamiento. Esto implica que quien integre una disciplina debe asumir una posición investigadora, es decir, que cuestione las supuestas evidencias de su área de observación, que tolere la crítica de investigadores de su propio campo y facilite así el diálogo, y por supuesto que desarrolle elaboraciones nuevas, sin miedo a que su disciplina se desvirtúe, sea desplazada o desaparezca. Todo ello con la finalidad de progresar, de ir hacia adelante, de construir avances que no se han podido hacer sin los razonamientos previos, pero que intentan superarlos, es decir, alejarse cada vez más del punto de partida. Sin embargo, el psicoanálisis actual en su mayoría está en regresión desde el mismo momento en el que, para ser psicoanalista, la mayoría de instituciones requieren unos criterios, unos requisitos, ya saben, el estudio teórico, la supervisión, el análisis personal, es decir, el famoso trípode, que no incluyen a la investigación. Es más, lo que hacen es favorecer un funcionamiento de las instituciones escolástico, jerárquico, donde lo que se premia es el saber adquirido por la experiencia, un saber que año tras año se repite y por lo general no se cuestiona. Tenemos entonces una situación actual del psicoanálisis que es que no se amplía, que no progresa y que aspira siempre a mantener su esencia, volviendo una y otra vez a los presupuestos originales, sean los de Freud, de Lacan o del autor fetiche de turno. Esto da lugar a lo que he denominado aquí una esclerosis del pensamiento, que no sé si lo advierten en Latinoamérica, pero si uno es observador aquí en España, se puede ver como las instituciones psicoanalíticas hay un cierto envejecimiento, hay muy escasas propuestas de investigación en los programas de formación, casi una total ausencia de argumentos racionales y una divulgación muy esotérica de sus contenidos, de tal manera que no hay un verdadero intercambio con otras ramas del saber.
Dado este problema, me propuse en este trabajo dos objetivos. El primero es analizar el papel de la investigación en el psicoanálisis vigente, por supuesto de orientación lacaniana, pero hacerlo de una manera especial, incorporando la perspectiva de otras ciencias. Parto en el trabajo de dos hipótesis. La primera es que la falta de un programa de investigación científica contribuye al retraso científico del psicoanálisis. La segunda hipótesis es que el intercambio con otras disciplinas no es que sea recomendable, sino que es imprescindible para su progreso. Bueno, muchas instituciones adoptan, psicoanalíticas me refiero, adoptan una posición que he denominado la resistencia freudiana. No es un término que tome al azar, sino que me baso en una de las mayores representantes del lacanismo hoy en día, como es Colette Soler. Esta autora dio una conferencia en el mes de abril pasado, aquí en España, para una institución española, que se llamaba así, se llamaba Nuestra Resistencia. Dice Colette Soler en esa conferencia que todo analista que cree autorizarse de sí mismo se autoriza en realidad de Freud. Dice también que los psicoanalistas no somos heréticos de Freud. Heréticos ya ven que viene de hereje, no es una palabra que se utilice mucho en ciencia, más bien en el ámbito de la religión. Y también dice Colette Soler que cuando el psicoanálisis se aleja de Freud, de alguna manera se encuentra amenazado. En la misma conferencia reseña la autora sobre Lacan que nunca pretendió salir del procedimiento freudiano, que solamente lo ha completado. Y que al igual que la medicina científica, todas las ciencias forcluyen el inconsciente. También dice que no le gusta el término transmisión del psicoanálisis y que prefiere hablar de perpetuación. Ya lo están viendo, perpetuarse, aguantar, resistir, de alguna manera que el psicoanálisis no cambie, que permanezca inmodificable en los términos en los que se gestó por Freud. Entiendo que en Apola sostenemos otra postura, que es la de la investigación a partir de Lacan. Hay una compañera de Apola, Flavia Dutra, que tiene una propuesta muy interesante en la que distingue entre transmisión e investigación. Lo que yo he hecho ha sido tomar esa propuesta, representarla en un esquema y añadir algunos puntos con el fin de darle el estatuto de un modelo que quizá podamos empezar a manejar en Apola, quizá con algunas correcciones o añadidos de ustedes. Dice nuestra colega Flavia Dutra que la mayoría de instituciones psicoanalíticas forman a los analistas bajo el siguiente modelo. Hay una persona o varias personas que tienen un saber acumulado por la experiencia y que lo van a traspasar a otras personas que no lo tienen y que lo van a adquirir a lo largo del proceso de formación. Es un saber del tipo del conocimiento, tanto teórico como práctico, pero la autora dice que se prepondera mucho la práctica. Lo que se trasvasa a los descendientes sería una práctica que se ha desarrollado durante mucho tiempo, se ha adquirido mucha experiencia en ella. También dice nuestra colega que hay un modelo de formación que sería absolutamente opuesto, aquel en el que la persona más bien tiene que deshacerse de cierto saber, de cierto conocimiento, ahí lo ven, y si acaso adquirir un saber nuevo, ¿no? La primera modalidad la denomina Flavia la transmisión. Supone para quien se esté formando una posición más bien pasiva. Pone al psicoanálisis en la dirección de una mística y de alguna forma identifica a Freud en esta modalidad, también por la actitud que tuvo con el Comité de los 7 Anillos, donde el legado psicoanalítico trataba de permanecerlo en secreto. A la segunda modalidad, nuestra colega la denomina investigación, supone una posición mucho más activa para quien se está formando, pone al psicoanálisis en una dirección científica e identifica a Lacan. Bueno, yo me permitiría añadir un par de cosas. La primera es que me parece interesante pensar la primera modalidad como un trasvase de conocimiento entre individuos. Hay un individuo que sabe mucho y le transmite a otro que no sabe tanto. Sin embargo, la segunda modalidad yo creo que no es un trasvase de conocimiento entre individuos, sino lo podemos pensar como un cambio entre sujetos, es decir, entre asuntos, materias, temas que van cambiando.
que implica, por supuesto, que haya nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se organizan esos conocimientos bajo una lógica o una coherencia interna. De tal manera que el conocimiento deja de serlo en sí mismo puro conocimiento y se convierte en una episteme. Les pensaba poner un ejemplo que justo ayer Alfredo Edelstein lo rescató en su conferencia, y es que muchas personas dicen que en Apola no hay una investigación verdaderamente colectiva porque las presentaciones no se hacen entre varias personas. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo con eso, basándome en este modelo, porque creo que sí que se trabajan diversos sujetos, diversos asuntos, diversos temas, y lo importante no es cuáles en concreto o quiénes los presentan, sino más bien que se organicen bajo una cierta lógica, ¿no? En nuestro caso, la lógica del PIC, del Programa de Investigación Científica, ¿no? Bajo un estilo de pensamiento, podríamos decir, ahora que ayer nos descubrió Alfredo a este autor, que es Ludwig Fleck. Simplemente añadir que la persona que se va a formar, el analista que se forma en el primer modelo, va a adquirir las mismas certezas y evidencias de su maestro. Sin embargo, quien se forme en el segundo modelo, lo que adquirirá serán conjeturas, es decir, un determinado ordenamiento del saber bajo una cierta coherencia lógica que implica una verdad no exacta, sino hipotética, no probabilística. Bueno, las instituciones que forman a sus analistas bajo la transmisión lo que tienen es un programa docente o formativo. Ya saben, esa lista en la que se pretende dar cuenta de los contenidos que se impartirán en los siguientes meses. Normalmente no se explica cuál es la lógica que los articula, ni se pone a prueba su validez comparándolos con los de otras disciplinas. Sin embargo, las sociedades que tengan o que se basen en la investigación tendrán un programa de investigación científica, que ya Alfredo Edelstein hace algunos años en una presentación de Apola definió perfectamente cuáles son sus características. Es un conjunto sistematizado de ideas que supone ampliar el saber que ya se tiene o un saber nuevo, o adquirir un saber siempre transitorio y revisable, con el que tiene que articularse este saber con disciplinas vecinas que tienen la misma forma, tener una coherencia o lógica interna, ser enteramente comunicable por la vía del argumento y no basarse en la autoridad ni en la tradición de la institución o de la persona que lo esté enunciando. Bueno, hemos colocado entonces en el modelo de abajo, en el modelo de investigación a Lacan, pero en realidad habría que hacerlo no con Lacan, sino con los autores, con las disciplinas en las que se apoya Lacan. Yo este año les pude presentar una investigación donde se señalaba algunas de estas disciplinas. Por ejemplo, la lingüística. Yo aludía en esa presentación a un texto de Emile Benveniste que definía la noción de estructura. Ya saben, ese conjunto, esa totalidad de partes que no pueden definirse en sí mismas por sus características naturales, sino más bien por sus relaciones de similitud o de oposición, y que adquieren una cierta organización interna o jerarquía en las cuales a veces se forma un cierto equilibrio, pero siempre la estructura está a punto de desequilibrarse porque en cuanto se afecta uno de los elementos, se afecta todo el conjunto. Por tanto, es posible que Lacan, de la lingüística y de este autor Benveniste, tomara la noción de estructura. En la matemática, por supuesto, también se apoyó Lacan, y yo tomaba a un autor contemporáneo, Pablo Amster, para explicar que la noción de interpretación y verdad, tal y como la toma Lacan, se asemeja mucho a la matemática. Interpretar en matemáticas es construir hipótesis, fijar un universo donde los axiomas de mi teoría los convierto en verdaderos, los supongo verdaderos. Por tanto, la idea de interpretación y de verdad de Lacan me parece que está bastante regida por estos términos matemáticos. De alguna forma, los filósofos como Alain Badiou también hablan de conceptos parecidos, como puede ser el concepto de decisión. Dice Badiou que cuando los matemáticos topan con un enunciado imposible, real, están obligados a decidir, es decir, a fijar las propiedades de lo que están estudiando. Por tanto, la existencia no es una existencia material, sino que es más bien una decisión que orienta al pensamiento en un sentido o en otro. Por último, Lacan sabemos que se apoya en la epistemología, y yo les traía a un autor, Lee McIntyre, que habla de actitud científica. La actitud científica, por un lado, sería la búsqueda del rigor en los planteamientos, y por otro lado, una especie de honestidad intelectual
por la cual yo voy a poner a prueba, si sigo esta actitud científica, la realidad o el argumento que yo sostengo siempre con nuevas realidades que puedan refutar mi teoría, ¿no? De alguna forma voy a intentar ir a falsar mi teoría. Se dan cuenta que todas estas características que yo les defino son las que englobo en el modelo de la investigación y que no tienen nada que ver con el modelo que hemos definido antes como transmisión. Bueno, finalmente este es el último apartado. Pretendo proponerles un modelo que pudiera dar una posible respuesta a esta pregunta. ¿Qué es un psicoanalista bajo estos conceptos de la investigación? Bueno, normalmente las instituciones psicoanalíticas, como decíamos antes, exigen un trípode: el estudiar teoría, el ir a supervisión, ir a análisis personal. Generalmente se trabajan estas áreas bajo el modelo que hemos llamado o a la luz de la transmisión. Eso implica una serie de características totalmente opuestas a las que acabamos de definir. Es decir, se trabajan estas áreas de una manera evolutiva. Mientras más teoría, mientras más supervisión, mientras más análisis, mejor estudiante o mejor practicante o más feliz o mejor persona sería uno, ¿no? Se cuenta con un concepto de verdad material, es decir, el texto teórico que estudio, lo que le cuento al supervisor o a mi analista, es una verdad en sí misma y cualquier otro supervisor o analista tendría que ir a descubrir eso mismo que ya está ahí. Es una verdad a priori, ahí no interviene la decisión, como decíamos, del otro, o el deseo del analista, podríamos decir en términos de Lacan. Por supuesto, se trabajan todas estas áreas en la mayoría de instituciones, no desde la actitud científica, no desde un pensamiento crítico, y cuando salen aspectos nuevos, lo que se intenta es reducir a conceptos que ya conocemos. Sin embargo, trabajar estas áreas bajo la luz de la investigación implica las características que hemos descrito, es decir, identificar en cada una de estas áreas una serie de repeticiones que determinan una estructura, que suponen una verdad de tipo interpretativo, que tiene que haber algo o alguien, la función analítica, que haga esa operación de construcción de hipótesis y, por supuesto, que uno va a intentar falsarlo, ¿no? Fíjense que todas estas características, aunque ustedes las saquen de otros autores de estas mismas áreas que pudieran tener conceptos parecidos, en realidad yo creo que integran el perfil de uno de los conceptos, o del concepto principal que yo creo de Lacan, y a partir del cual el resto de conceptos se van, digamos que van cambiando como en cascada, el concepto de sujeto. Pues bien, si nosotros trabajamos estas áreas con el concepto de sujeto, con la idea de investigación, fíjense que ya se pierde la idea de individuo. No sería tan importante estas tres áreas, no sería tan importante la individualidad, es decir, lo importante es cómo se trabajen, no si se estudia mucho o poco, si se va mucho a supervisión o poco, si uno se analiza mucho o poco, sino cómo se trabajan. Y eso implicaría entonces que estas áreas se desdoblan. No hay tanta diferencia entre recibir teoría, recibir supervisión o recibir análisis, o bien difundir teoría, hacer supervisión a otros o analizar a otros. Por supuesto que son digamos, escenarios imaginarios distintos, pero lo importante es la lógica de trabajo, esa búsqueda de las repeticiones, esa idea de estructura. Les estoy proponiendo que para ser analista, entonces, en vez de contar con 3 patas, tendríamos 6. Acudir, estudiar teoría, acudir a un análisis y hacer supervisión, pero también difundirla, la teoría, supervisar a otros, analizar a otros. De tal manera que si trabajamos estas 6 áreas con esas características, se enlazan entre ellas, ¿no? De esta forma, cada una estaría enlazada a las otras 5, ¿no? Y se constituye una red, un campo de fuerzas, ¿no? De tal manera que puede ser que, a diferencia del trípode, que constituyen 3 características necesarias, si no hay una de ellas, uno no puede ser analista, en la mayor parte de las instituciones, yo estoy diciendo que quizá alguno de ustedes no supervise a otros, o no difunda teoría, o a lo mejor acuda poco a su supervisión personal, o eventualmente pudiera haber alguno de ustedes que no ha hecho un análisis. Sin embargo, si las otras áreas están presentes y trabajadas bajo la idea de investigación, con esas características que les he nombrado, con la idea de sujeto, podría haber analistas, ¿no? Siempre que se trabajen con esta idea de investigación.
Bueno, dirán ustedes, ¿y cómo se trabaja esas áreas en concreto desde la investigación? Bueno, eso es lo que seguramente presentaré en otras investigaciones futuras, pero ya les adelanto que tiene bastante que ver con la idea de repetición, ¿no? Con cómo se trabaja con la repetición en cada una de estas áreas, una repetición que no es que aparezca algo, digamos, espontáneamente, sino que el analista tendrá que ir, o el estudiante o en la labor de supervisor, a buscar esa repetición, ¿no? A identificar una serie de secuencias y, por supuesto, me voy a basar en la idea de doble bucle de Lacan o de 8 interior. Bueno, esta es la bibliografía en la que me he apoyado y quería agradecerles su escucha. Muchas gracias. Bien, Rafael. Gracias por ser preciso con el tiempo. Se agradece. Excelente presentación. Nada. Muy bien, vamos a continuar con nuestra mesa, la mesa 3. Y a continuación nos presentará Federico Ludueña. Ya muchos lo conocen. Él es psicoanalista. Actualmente está doctorándose en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Se especializa en estudios sobre la percepción y la eficacia de los discursos. El cerebro mágico, su libro de divulgación sobre estos temas, fue publicado por Penguin Random House en 2015. Si bien esto no estaba preparado, aquí le tengo una portada. Excelente. Bien. Oye, mucho éxito. Él nos presentará a continuación consideraciones sobre la cuestión de los términos teóricos. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, vamos a empezar con Alicia a través del espejo. Es un encuentro que tiene con Humpty Dumpty, cuando lo conoce, y Humpty Dumpty vienen de una discusión previa. Y Humpty Dumpty le hace un desafío, le dice, utiliza la palabra gloria de una manera distinta, muy distinta. Y Alicia dice, no sé qué es lo que quiere decir con eso de la gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Alicia a través del espejo, del capítulo 6. Entonces, esta es la pregunta. ¿Se puede hacer que las palabras signifiquen distintas cosas? ¿Se puede hacer que un individuo solo consiga que las palabras signifiquen distintas cosas? Que es lo que dice Humpty Dumpty. Humpty Dumpty sostiene que solo él, solo basta que él lo diga. Veremos si es posible. Aquí está el clásico dibujo de John Tenniel. Entonces, términos de la ciencia. Los términos de la ciencia en una clasificación tradicional, esta es una clasificación tradicional del libro de César Lorenzano padre, se dividen primero en lógicos y empíricos los términos de la ciencia. Los lógicos los vamos a dejar de lado para esta investigación, para esta intervención. Nos vamos a centrar en los empíricos. Los empíricos se dividen en observacionales y teóricos. Y a su vez los observacionales en ingenuos y revisados, yo les llamo revisados. Los ingenuos son aquellos que sostienen que lo que se ve es el único objeto de la ciencia. Pero cuando empezaron a estudiar la estructura atómica ya no podían decir que era lo que se veía, el único objeto de la ciencia, entonces revisaron esas ideas de términos observacionales. Entonces, después los teóricos los vamos a dividir en invariantes
y covariantes. Covariantes en el sentido de Lacan, de Alfredo, de Apolla. Entonces, P-teoricidad, una idea muy buena, muy útil, que no viene solo del estructuralismo metateórico, porque Hempel ya la había desarrollado también, pero el estructuralismo metateórico le hace un paquete muy ordenado. Cita de Lorenzano Pablo, Lorenzano hijo. El estructuralismo metateórico rechaza la distinción teórico-observacional por ambigua. Esta distinción esconde en realidad dos: observable, inobservable, de un lado, y teórico, no teórico, del otro. Un término, un concepto o una entidad no es teórico o no teórico sin más, sino relativamente a una teoría dada. Por eso no se debe hablar tanto de teoricidad cuanto de T-teoricidad. Teoricidad relativamente a la teoría T, o teoría X, ¿no? Cualquier teoría. T significa cualquier teoría, cualquiera que esté armada de esta manera. La idea es que un concepto es T-teórico si es un concepto propio de la teoría T, introducido por ella, y es T no teórico si es un concepto previamente disponible a T. Pues bien, si un concepto es T no teórico, si es anterior a T, entonces tiene procedimientos de determinación independientes de T. En cambio, si es T teórico, si es propio de T, su determinación depende siempre de T. Vale aclarar que el estructuralismo metateórico no es el estructuralismo, en principio, entre comillas, no es el estructuralismo de Benveniste, por ejemplo, que oficialmente no es el estructuralismo de Benveniste que mencionaba recién Rafa, pero de hecho sí es. Y de hecho lo que está definiendo aquí es más o menos una estructura significante de acuerdo a Benveniste. Creo que ni siquiera es más o menos, exactamente, si los leemos lado a lado. Creo que Rafa se refería a la naturaleza del signo lingüístico, el artículo de Benveniste. Ahí está la definición de estructura significante. Entonces, dos ejemplos de términos que cambian de acuerdo a la teoría, el mismo término. Movimiento en Aristóteles y movimiento en la teoría del ímpetu. Para Aristóteles, el movimiento requería que el objeto estuviera en contacto directo con la fuerza que lo movía. Pero en la teoría los problemas venían para Aristóteles y los aristotélicos, los problemas venían cuando tenían que explicar el movimiento de la flecha, de la roca arrojada al aire, porque ahí no estaban en contacto con la fuerza directamente. Entonces, en la teoría del ímpetu propone una idea, una hipótesis para arreglar ese problema en Aristóteles y cambian la idea de movimiento, porque ahora el movimiento puede estar dentro del objeto. Entonces, en dos teorías distintas, movimiento significa dos cosas distintas. Fuerza, en la mecánica clásica y en la relatividad general. Nuevamente, la frase de John Wheeler es muy útil aquí. El espacio, mejor dicho, la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia por dónde debe transitar. La fuerza en la mecánica clásica no tiene esa idea, que es la relatividad general. La mecánica clásica, la fuerza es una atracción. Fuerza, por ejemplo, en el caso de la fuerza de gravedad. Es una atracción y no implica un cambio en el espacio mismo. En cambio, la relatividad general sí. Lo que ya ni siquiera se llamaría fuerza, ya es simplemente geometría del espacio. Y la geometría del espacio indica por dónde deben circular los planetas, por ejemplo. Es allí donde en un objeto muy grande donde se observa esto. Entonces, habíamos dicho que los términos teóricos podían ser invariantes o covariantes. Bien. Feyerabend explora de esta manera la idea del principio de invariancia de significado. Y dice así: nadie siquiera soñaría exigir que los significados de las oraciones observacionales obtenidas con la ayuda de un instrumento de medición permanezcan invariantes con respecto al cambio y al progreso del conocimiento. Sin embargo, esto es precisamente lo que se hace cuando el instrumento de medición es un ser humano. Y la indicación es la conducta del ser humano o las sensaciones que tiene en un momento determinado.
Entonces, la propuesta de Feyerabend aquí comparando al ser humano con un instrumento de medición es simplemente que, de acuerdo a los discursos y a los lenguajes que produzcan ese sujeto, la conducta varía, las sensaciones que tiene varía, la percepción misma varía. No hay realidad prediscursiva significa eso, no que no hay nada previo al discurso, eso no que hay la nada, sino que lo que haya se va a articular con el discurso. Entonces, esta invariancia, que ni siquiera se pide al instrumento de medición, porque el instrumento de medición ha cambiado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el telescopio de Galileo no es lo mismo que el Hubble o el James Webb, que está por lanzarse ahora. El lenguaje histórico tiene carga teórica. También Feyerabend aquí. La interpretación absoluta del par arriba-abajo dice más o menos esto. Primero, que todo objeto material se encuentra bajo la influencia de una fuerza. Segundo, que esta fuerza actúa en una dirección privilegiada en el espacio y por lo tanto debe ser considerada como anisotrópica. Es esta dirección privilegiada a la que el par arriba-abajo se refiere. El segundo supuesto no es explícito. Solo puede derivarse del modo en el cual el par arriba-abajo es usado en argumentos del tipo mencionado. Se refiere al argumento de las antípodas que mencioné un poco más arriba, donde la gente se pregunta, bueno, si yo estoy parado derecho aquí, el que está en las antípodas del globo terráqueo se debe caer, se tiene que caer, porque la fuerza actúa en esta dirección arriba-abajo. Tenemos aquí un ejemplo de un supuesto cosmológico, el carácter anisotrópico del espacio, implícito en el lenguaje común. Y esto, que parece menor, que parece un comentario al paso, tiene la siguiente consecuencia importantísima en las ciencias. El principio cosmológico que propuso Newton y que la teoría del Big Bang retoma, que dice que en cualquier dirección que miremos en el universo, vamos a ver más o menos lo mismo. No hay una dirección privilegiada, no hay un lugar en el que vamos a ver el origen del universo. Porque el universo, el Big Bang, dice que surge el tiempo y el espacio todo a la vez y no en un punto del espacio. No hay espacio antes del Big Bang. Entonces, el principio cosmológico es isotrópico, plantea la isotropía del espacio del universo mismo. El principio cosmológico perfecto de Bondigold y Hoyle, los adalides del estado estacionario, incluye el tiempo. Ellos dicen que no solo el universo es más o menos igual en cualquier dirección que miremos, sino que es más o menos igual en cualquier momento del tiempo que observemos. Esto se contradice con el Big Bang, porque el Big Bang propone un origen. La teoría del estado estacionario no. Entonces, fíjense cómo una idea de isotropía para el tiempo cambia completamente la teoría cosmológica. Entonces, no es menor en absoluto que el lenguaje cotidiano, el lenguaje histórico, tenga este tipo de teoría implícita. La crítica al empirismo de Feyerabend, muy interesante, estrictamente hablando, describir un fenómeno significa proponer una ley. Por lo tanto, no es en absoluto sorprendente que uno pueda luego obtener leyes por derivación de los fenómenos. Claramente, la posición de Feyerabend va privilegiando la teoría siempre. No hay observación que valga sin una teoría. Ahora bien, les voy a pedir brevemente que hagamos el pequeñísimo ejercicio de cerrar el ojo izquierdo, y que lleven el ojo derecho al extremo izquierdo de la pantalla. El ojo derecho al extremo izquierdo de la pantalla. Solo por un momento que lo dejen ahí más o menos, el extremo izquierdo de la pantalla, y no dejen de observar esto. Vamos a cambiar la diapositiva. No dejen de mirar el extremo izquierdo de la pantalla. Ponemos un poco de texto. ¿Ven algún agujero o alguna mancha negra en el texto? No. Vamos a ver por qué deberían verla y por qué no la ven. No vamos a hacer el experimento del punto ciego entero porque nos llevaría mucho tiempo y lo
lo pueden hacer, pueden buscar en internet, fácilmente encuentran cómo hacerlo. Una cita de Kandel, The Principles of Neural Science, 5ª edición, la última. Necesariamente esta área, donde ingresa el nervio óptico al globo ocular, carece de fotorreceptores y por tanto corresponde a un punto ciego en el campo visual de cada ojo. Puesto que el disco está ubicado del lado nasal, el de la fobia de cada ojo, la luz proveniente de un punto específico nunca llega a ambos puntos ciegos simultáneamente y por ello normalmente no nos percatamos de los puntos ciegos. Si no entendieron esta parte, no están solos. No se entiende bien. Y vamos a ver por qué cuando veamos la cita de Peirce y por qué se contraponen estos autores. Podemos experimentar el punto ciego cuando utilizamos un solo ojo, dice Kandel. Y no aclara más. Dice, podemos experimentar el punto ciego cuando utilizamos un solo ojo. El punto ciego muestra lo que experimenta la gente ciega. No es oscuridad, sino simplemente nada. Esto explica por qué el daño a la retina periférica a menudo no es notado por el individuo. Usualmente este tipo de daño se revela a través de accidentes, como chocar con un objeto que no se había visto o a través de testeos clínicos. Vamos a tratar al punto ciego como término teórico. Vamos a ver la diferencia que hay entre Eric Kandel y Dale Peirce. Diferencia abismal de paradigma. Y vamos a ver cómo funciona distinto el punto ciego en cada uno, a pesar de que parece lo mismo, parece igual en cada uno, pero hay una observación de Peirce que lo hace totalmente distinto. A lo que se refiere Kandel es a... sigue aquí. Estos semicampos que se superponen, ¿no? Lo que no ve un ojo aquí lo ve el otro. Entonces, más o menos se compensan, y eso es lo que dice Kandel, según Kandel, que compensa el punto ciego, que hace que el punto ciego no se vea. Pero ver no significa recibir impacto de fotones en las retinas. Para empezar, la retina recibe una imagen que está invertida verticalmente y lateralmente. Y solemos ver un árbol como ejemplo, pero el mejor ejemplo es la letra F, o cualquier otro ejemplo que tenga una asimetría. La letra F, que es la que usa Peirce para su ejemplo. La letra F va a ir invertida y con los palitos de la F para el otro lado, invertida vertical y lateralmente. Sin embargo, no vemos la letra F así, no vemos nada de la realidad así. Vemos todo más o menos como nuestro discurso y nuestro lenguaje nos permiten y nos ordenan. Una lesión cortical, por ejemplo, que no implica ningún tipo de lesión en los globos oculares, también puede producir ceguera. La lesión cortical es una lesión en la corteza cerebral, que es, aquí en Los Abrazos Rotos, es la que tiene Luis Omar. Ahí está Luis Omar en Los Abrazos Rotos, claramente una película de Almodóvar, como vemos en el fondo. Entonces, brevemente, lo que dice Peirce con respecto al punto ciego. Vamos a ir directamente al punto aquí, porque describe más o menos lo mismo, pero incluye cómo hacer la experiencia, cómo no ver el punto ciego, lo incluyen en su descripción. Aquí dentro no hace un box separado, esto es importante. Y además, dice, con ambos ojos abiertos, con ambos ojos abiertos, la información acerca de una región del espacio visual está disponible a través de la retina temporal del otro ojo. Y ahora viene la cuestión. Pero esto no explica por qué el punto ciego sigue sin ser detectado cuando cerramos un ojo. Nuestro énfasis. Cuando el mundo es visto de modo monocular, el sistema visual simplemente completa la parte que falta de la escena. Hicimos recién, es un momento de cerrar un ojo y mirar la parte izquierda de la pantalla, era para que vieran que no se ve el punto ciego, no hay ningún tipo de agujero, ni de mancha, ni nada. El sistema visual, como dice Peirce, completa lo que se ve, completa con la información del entorno. Y además, el punto ciego se puede ver con un ojo cerrado solo si seguimos una serie de instrucciones. Solo si seguimos una serie de instrucciones. Recién que no dimos instrucciones, ustedes no vieron nada de eso. Si siguen las instrucciones, van a ver cómo desaparece un objeto pequeño en el campo visual. Dentro del campo visual, desaparece un objeto pequeño inmediatamente y vuelve a aparecer cuando lo desean. Entonces,
paradigma biológico y paradigma significante. El punto ciego, Candel es paradigma biológico, Peirce es significante, porque aunque no lo dice así, él se está preguntando cómo puede ser que no veamos el punto ciego solo cerrando un ojo. Es decir, ¿por qué si faltan las instrucciones para verlo, no lo vemos? Miembro fantasma, en los mismos manuales, miembro fantasma, Candel dice que es simplemente un redireccionamiento del circuito neuronal. Peirce, muy por el contrario, dice que hay cosas que no se explican solo con eso. Por ejemplo, la tetramelia, el príncipe Randian de la película Freaks es un ejemplo. La tetramelia de individuos que nacen sin ninguno de las 4 extremidades, tienen también la tetramelia, tienen sensación fantasma y dolor fantasma. Y ahí no hubo inicialmente ningún tipo de circuito neuronal. Hay que explicar eso, dice, porque no se puede tomar simplemente la idea de redireccionamiento neuronal. Efecto placebo, Candel lo ignora completamente porque ahí no podría decir nada. Y Peirce lo toma y dice efectivamente que es puramente simbólico. Es un efecto biológico de un estímulo puramente simbólico. Muy bien, dejamos aquí y continuamos luego. Bueno, continuamos con Pedro ahora. Sí. Y Federico, muchas gracias por respetar el tiempo también. Estuvimos bien, ¿eh? Sí. Muy bien, y ahora, continuando con la organización de la mesa, continúa a presentar a nuestro colega Pedro Fonseca. Él es, para su sorpresa, y para la mía, licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Es posgrado en Teoría Psicoanalítica en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. También es miembro de Apola Internacional. Pedro nos presentará a continuación el psicoanálisis high-tech, Lacan y la cibernética. Adelante. Hola, gracias Pablo, gracias Rafael y Federico por compartir sus investigaciones tan interesantes. Buenas tardes a todos. Lo que les presento es un recorte introductorio de mi investigación a partir del estudio del seminario 2 de Lacan con los colegas de Apola, Irene Kleiner, Juan Lichtenstein, Karina Glauberman y Rosana Veloso, a quien agradezco por los intercambios. Gracias también a la amiga Renata Requião, profesora de la Universidad Federal de Pelotas, por la introducción acerca del texto de Friedrich Kittler. Lo que propongo hoy es que a lo largo del trabajo que Lacan realiza sobre el orden simbólico, especialmente en la primera década de su enseñanza, él promueve un cruce entre el psicoanálisis y lo que podría llamarse la red discursiva de la cibernética, en la cual él efectivamente se involucra. Además de textos de clases de Lacan de los años 50, mi trabajo se basa en teóricos de la disciplina que en inglés se llama Media Studies, en español Estudios de los Medios. En su investigación sobre psicoanálisis y posmodernidad, Alfredo Edelstein habló sobre un autor llamado Marshall McLuhan, quien fue el fundador de esta disciplina. El pensador central del recorte que presento hoy es Friedrich Kittler. Julia, si puedes compartir ahora. Es Friedrich Kittler, un teórico alemán fallecido en 2017, que prefirió llamar a su campo ciencia de los medios. Ya está Kittler ahora. Me voy a detener un poco en Kittler porque su trabajo inspiró a un expresivo grupo de autores contemporáneos en el campo de los medios a retomar el trabajo que Lacan realizó en la década de 50 sobre el orden simbólico y su relación con las máquinas procesadoras de información. Hago así una breve introducción al pensamiento de Kittler y a través de él regresaré a Lacan y a la cibernética. Kittler piensa a partir de McLuhan, pero también de Lacan, a quien tradujo al alemán y cuyas ideas hizo circular en Berlín incluso antes de la publicación de los escritos en alemán. Para Kittler, las tecnologías no son meros instrumentos
con los que el así llamado hombre produce sus significados. Son ellas las que establecen el marco dentro del cual se vuelven posibles nociones como significado u hombre. Hitler privilegia el análisis de las estructuras materiales tecnológicas o de las máquinas de cada época en detrimento de los significados de estas estructuras y del contenido de los mensajes que en ellas circulan. Julia, la próxima, por favor. El término Discourse Networks o red discursiva que uso en mi trabajo es la traducción al inglés de Aufschreibsystem, un neologismo de Daniel Paul Schreiber, que también se traduce por sistemas de escritura o notación y que Hitler usa para designar la red de tecnologías y instituciones que permiten a una determinada cultura seleccionar, almacenar y procesar los datos que les sean relevantes. La próxima, por favor, Juli. Yo voy a repetir la definición de red discursiva. Entonces, la red de tecnologías e instituciones que permiten a una determinada cultura seleccionar, almacenar y procesar los datos que les sean relevantes. El método de análisis de Hitler, la próxima, por favor, dicho antihumanista o poshumano, reconstruye la humanidad a partir del mundo de las máquinas y no al revés. Para Hitler, la medialidad es la condición general en la que, en determinadas circunstancias, pueden tomar forma cosas como la poesía, la literatura y el psicoanálisis. Veamos, pues, cómo el psicoanálisis, y más aún el psicoanálisis de Lacan, estaría determinado por los medios y tecnologías existentes en un cierto momento. La fundación del psicoanálisis, cito a Hitler, se basó completamente en el fin del monopolio de la escritura y en la diferenciación histórica de los medios. El teléfono, el cine, el fonógrafo y la escritura dieron forma al aparato psíquico freudiano. La próxima, por favor. Freud, según Hitler, observó la estricta separación entre las funciones mediáticas de transmisión y almacenamiento de datos, lo que ya se ve en el proyecto de 1895, donde las neuronas Phi y Psi, respectivamente permeables y impermeables, conducen a una distinción entre conciencia y memoria. Pero, dice Hitler, el materialismo de Freud pensó tan solo lo que su época había construido como máquinas de información. Podemos pasar a la próxima. El aparato psíquico freudiano implementa así los medios de transmisión y almacenamiento, pero no el medio universal de cálculo, procesamiento o computación inexistente en su tiempo. Es precisamente esta función mediática de procesamiento la que, según Hitler, Lacan incorpora. Con esto, tendría él llevado el psicoanálisis a un nivel high-tech, de alta tecnología en español. Hitler señala que entre Freud y Lacan se ubica la máquina universal discreta de Alan Turing y así, cito, bajo condiciones de alta tecnología, el psicoanálisis no construye más aparatos psíquicos, aunque fuesen psíquicos, únicamente a través de medios de almacenamiento y transmisión. Ela entremezcla más bien la triada técnica completa de almacenamiento, transmisión y computación. La próxima, por favor. Es importante señalar que la máquina de Turing no es una máquina física, sino un modelo abstracto o un algoritmo. Bajo esta propuesta, Hitler postula que a cada uno de los 3 registros de Lacan corresponde una de estas funciones mediáticas. La próxima, por favor, Juli. Gracias.
El medio del imaginario al cual corresponde la función de transmisión es uno óptico, cuyo ejemplo más claro sería la película. El estadio del espejo sería así sin, por un lado, el desmembramiento del cuerpo funcionaría como los 24 fotogramas por segundo de una película. Por otro, habría una retroalimentación puramente sensorial a través de la imagen especular que envía ilusiones ópticas de totalidad al infante, al igual que la transmisión fílmica se presenta al objeto como un continuo imaginario. El medio de lo real habría que buscarse en almacenamientos analógicos como la grabación de los discos gramofónicos. Cito a Kittler: lo que se registra en sus surcos puede adoptar muchos e incontables valores numéricos diferentes, pero sigue siendo función de una única variable real, el tiempo. El fonógrafo de Edison es para Kittler un medio capaz de registrar ruidos o los trabajos del inconsciente, independientemente del llamado significado. El medio de lo simbólico, a su vez, es la computadora. Según la fórmula que Lacan propone el 8 de diciembre de 54, el mundo de lo simbólico es el mundo de la máquina. No de una máquina cualquiera, sino de máquinas que procesan información como las que tenemos ante nosotros y muy a menudo en nuestras manos. Enumero ahora 7 proposiciones de Kittler a respecto del orden simbólico cibernético de Lacan, sobre las que me parece interesante pensar. 1. La teoría de Lacan no es una ciencia natural porque su unidad de medida no consta de los relojes que establecieron las constantes de energía tanto en Mayer como en Freud, sino de máquinas de información tales como dados y puertas. 2. La propuesta de Lacan de disolver las ciencias humanas por medio de las ciencias conjeturales implica que, en lugar del aleatorio, se calculen las posibilidades, de modo que el psicoanálisis se hace un juego estratégico. A diferencia de una ciencia natural que trata sobre aquello que vuelve a encontrarse en el mismo lugar, emerge una ciencia de intercambio de lugares, una matemática de elementos discretos, pues, dice Kittler, el cálculo digital del sí-no de los órdenes o prohibiciones de los deseos o miedos se procesa más elegantemente que las curvas de la naturaleza. 3. Los datos de entrada de la máquina simbólica son lanzamientos de dados en lo real. Los datos de salida, según el cálculo de las probabilidades de transición, serían cadenas o nudos, oráculos o dicho de hadas en lo simbólico. Hada, que proviene del latín fatum, destino, fatalidad o muerte. 4. Esta codificación transfiere el azar ilimitado de lo real a una sintaxis con necesidades y exclusiones, es decir, con leyes. De la codificación de lo real en lo simbólico surge como necesidad el lugar del otro, entendido como una matriz combinatoria de estrategias. 5. Solo la puerta lógica o el gate en jerga técnica computacional permite a los símbolos, como dice Lacan, volar con sus propias alas, es decir, cambiar entre presencia y ausencia, 1 y 0, de modo tal que uno pueda repercutir sobre el otro en un sistema secuencial de retroalimentación digital. 6. Los sistemas secuenciales encierran la tercera y universal función del procesamiento de datos. El algoritmo, como una suma de lógica y control, contiene a las otras dos funciones mediales, liberando a la teoría de la antigua obligación de pensar en el almacenamiento como un engrama. Julio, si puede quitar la presentación y vuelvo un poco después. Yo olvidé, en verdad. 7, la séptima proposición, el gran otro se establece así
como sistema secuencial o batería de significantes que, dice Lacan, es el puro sujeto de la moderna estrategia de los juegos, como tal perfectamente accesible al cálculo de la conjetura. Para Kittler, es eso justamente lo que convierte el psicoanálisis que él llama estructural en ciencia. Avanzando hacia la última parte de mi presentación, quiero decir que la llamada cibernética, que según Lacan es relativamente contemporánea al psicoanálisis, fue un movimiento intelectual que existió entre los años 40 y 50 en Estados Unidos y que buscaba estudiar el control y la comunicación en los animales y las máquinas. Al igual que la teoría de juegos y la teoría de la información, la cibernética está estrechamente vinculada a los esfuerzos americanos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Los orígenes de la red discursiva de la cibernética, sin embargo, se encuentran mucho antes en el campo de los estudios sobre el azar y la probabilidad, o más precisamente el campo de ideas relacionado con la inducción probabilística y la inferencia estadística. Ahora podemos volver a la presentación y pasar para la próxima, por favor, Juli. Como señala Ian Hacking en su excelente libro sobre el surgimiento del razonamiento probabilístico en el siglo XVII, el concepto o el campo de la probabilidad tiene un carácter dual. Por un lado, se ocupa de cuestiones estadísticas o un poco más técnicamente de leyes estocásticas en procesos azarosos, como la frecuencia de los resultados obtenidos en una serie de lanzamientos de dados. Por otro lado, la probabilidad es epistémica. Ella se refiere a grados razonables de creencia o certeza sobre proposiciones no estadísticas, como por ejemplo, si Dios existe. Tema que fue objeto de meditación de Blaise Pascal en sus Pensées. Utilizando un argumento probabilístico para justificar la creencia en Dios y una vida virtuosa, Pascal mostró cómo la aritmética aleatoria era parte de un arte de la conjetura más general. Según Hacking, la apuesta de Pascal permitió entender que la estructura del razonamiento sobre los juegos de azar podría trasladarse a inferencias que no se encuentran en un escenario aleatorio, sirviendo así de modelo para cualquier tipo de decisión en situaciones de incertidumbre. También se inscriben en esta tradición el trabajo de Leibniz sobre el sistema binario de 1703, la próxima por favor, y el de George Boole de 1854, llamado Investigación de las leyes del pensamiento que subyacen a las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad. El álgebra de Boole opera solo con dos valores, verdadero o falso, 1 o 0. La reciente reconfiguración de la escritura alfabética en un sistema ideográfico de letras, números y espacios, que se puede llamar de revolución digital, es parte de esa línea de pensamiento y se debe especialmente al trabajo del ingeniero y matemático norteamericano Claude Shannon, fundador de la teoría de la información en la primera mitad del siglo XX. La próxima, por favor, Juli. Shannon aplicó el álgebra booleana a los relés que se usaban en las centrales telefónicas, demostrando que problemas algebraicos podían resolverse mediante su encarnación material en transformadores eléctricos. Surgen así los circuitos lógicos digitales que son la base de las computadoras que nos rodean hoy. La próxima, porfa. Aún más revolucionaria, sin embargo, fue su teoría matemática de la comunicación de 48.
Shannon presenta una fórmula, esta que está en la pantalla, para calcular la cantidad de información o entropía o libertad de elección de un símbolo en un proceso comunicacional cualquiera. Esta medida de información, nuevamente, de nuevo, o entropía o libertad de elección, es relativa al conjunto de símbolos posibles. Según su fórmula, cuanto menos probable estadísticamente sea la ocurrencia de un símbolo, mayor será la cantidad de información o entropía que proporciona el mensaje. La información para Shannon se mide en bits, forma abreviada de dígitos binarios. Un bit corresponde a la información proporcionada por el resultado de un lanzamiento de moneda. La próxima diapo, por favor, Julián. El juego de cara o cruz, cara o coroa en portugués, similar en estructura al par o impar que Poe y Lacan discuten en la carta robada, impregna la historia del razonamiento probabilístico y de la cibernética. La próxima, por favor. Lacan invita a la audiencia de su seminario de 54 a imaginar cómo sería jugar el par o impar contra una máquina. Lo que él no dice, no obstante, es que, de hecho, Claude Shannon había construido unos años antes una fascinante máquina, la próxima, por favor, que jugaba el par o impar contra oponentes humanos y solía ganar. Apodada de máquina de leer la mente o de adivinar, ella evidencia lo que Lacan describió una vez como los rasgos radicales de la determinación que el animal humano recibe del orden simbólico. Son palabras de Lacan. ¿Sí? Para Kittler y pensadores influenciados por él, el orden simbólico de Lacan, donde el análisis opera, es un circuito equivalente a un autómata de estados finitos con su propia gramática. El gran otro, una máquina cibernética. El discurso del otro, un circuito lógico digital. Bajo un enfoque sociológico inspirada en Kittler y Lacan, Lydia Liu, profesora de la Universidad de Columbia, postula el surgimiento en el posguerra de una sociedad de robots freudianos, definición que engloba a cyborgs, androides, robots y probablemente también a los seres humanos sujetos o sujetados a un llamado inconsciente cibernético de lo que no pueden deshacerse. La próxima, por favor, Juli. Aquí está el libro de Lydia Liu sobre los robots freudianos. La próxima, por favor. Lo que ahora está en la pantalla es un diagrama que muestra las posibilidades de transición de un autómata de estados finitos, muy parecido a los diagramas que Lacan presenta en su seminario sobre la carta robada. Para él, en relación con el animal, somos máquinas, algo descompuesto. Y es precisamente en este sentido que tenemos una mayor libertad, entendida aquí la libertad como una multiplicidad de opciones posibles. Sin embargo, esta es una perspectiva que, dice Lacan, nunca pasa a primer plano. Me detengo aquí. Gracias. Muy bien, Pedro. Bien. Entonces, presentadores, se abre
y espectadores, se abre ahora la ronda de preguntas. Tenemos 13 minutos. Aquí tenemos una pregunta para Rafael. Dice, José María López, ¿piensas que habría que disociar ideas de autores? Lo digo porque existen investigaciones en el ámbito post-freudiano y también transmisión en el lacaniano. A propósito de esto, ¿crees que la conversación debe ser exclusivamente con otras disciplinas, por ejemplo lingüística, o sería conveniente también con otras corrientes psicoanalíticas, psicoterapéuticas? Sí, gracias a José María por la pregunta. He visto antes en el chat un comentario donde Alfredo pedía el link de la conferencia de Colette Soler. Bueno, ahora cuando terminemos lo mando al mailing de Apola. Para engancharlo con la pregunta de José María, lo interesante de esta conferencia, lo que me llamó mucho la atención, es que Soler basa su argumento en dos textos de Lacan. Uno de ellos es el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, ¿no? El otro no recuerdo ahora mismo cuál era. Pero cuando yo fui a leer el prefacio, cuando leí ese texto, que es bastante corto, me sorprendió mucho porque había al menos 4 referencias a la matemática. Ahí habla Lacan de la simetría, de la matesis, de lo real, del número y del límite. 4 referencias a la matemática y al menos 2 críticas explícitas a Freud. Sin embargo, Colette Soler se apoya en ese texto y no nombra nada de la matemática, dice que la ciencia forcluye el inconsciente y, por supuesto, no nombra ninguna crítica a Freud. Lo que dice es que no podemos ser herejes y que tenemos que resistir en los términos de Freud. Entonces, efectivamente, cuando uno aborda un texto teórico o bien un analizante, la interpretación es completamente diferente según las ideas preconcebidas que uno tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo engancho con la pregunta de José María, hay que disociar a los autores. No sé exactamente a qué se refiere. Si se refiere a la idea que sostenemos en Apola de desambiguar, creo que en alguna ocasión esto lo he podido hablar con él. Creo que el Lacan del freudo-lacanismo está ahí y se puede justificar. Y el Lacan que sostenemos en Apola también. Lo que pasa que dependen, efectivamente, como ponía yo el ejemplo de la conferencia de Soler, depende de con qué conceptos lo estemos abordando, ¿no? Desde qué perspectiva. Y me parece que eso es innegable, que uno tiene que optar por una o por otra, porque son corrientes epistemológicas distintas y que van a dar lugar a clínicas, a trabajo clínico totalmente distintos, ¿no? Sobre la pregunta que hace acerca de si hay que dialogar con otras corrientes psicoterapéuticas, yo pienso que absolutamente sí. Yo soy psiquiatra, trabajo en el ámbito público, fundamentalmente. No tengo ningún prejuicio en difundir el psicoanálisis bajo el nombre de la psicoterapia, si es necesario para que me escuchen, ¿no? Y creo que tiene que haber en un servicio público donde se forman residentes diferentes corrientes. El cognitivo-conductual, el psicodrama, los psicoanalíticos. No creo que sea una mejor que otra, pero lo que sí que me interesa es que los compañeros que defiendan esa corriente puedan dar cuenta de lo que hacen. Y eso es lo que no suele ocurrir, ni en la pública ni en la privada, que cuando le preguntas a un compañero no te sabe decir qué es lo que hace con los pacientes, ¿no? Y eso me parece fundamental y esa es un poco la línea que yo sigo, al menos con mis compañeros del trabajo público. Bien, gracias Rafael. Tenemos una pregunta para Federico. ¿Qué sería o cómo se podría expresar más detalladamente, comillas, lo que hay? Está muteado Federico, parece. No sé qué significaría bien lo que hay, pero siempre lo que fuere que vamos a decir del universo que querramos conocer es a partir de un discurso. Por ejemplo, en la antigua Grecia, lo que había era que no había estrellas, había agujeros en una especie de tela que cubría la Tierra y el fuego, el empirio que estaba detrás era el que producía las estrellas. Ahí era eso. Pero resulta que hoy sabemos que no.
como bien menciona Alfredo también por allí, hoy incluso sabemos que podemos conocer de qué están compuestas las estrellas. Augusto Comte decía que no se podía saber nunca, que era imposible. Lo que hay es lo que la teoría en cuestión nos permita decir y nos obligue a decir, ambas cosas, el principio de Boas-Jacobson. Yo diría eso. Gracias, Federico. Bien, tenemos aún 8 minutos. Excelente presentación, dice Pedro. Felicitaciones. Nos quedan 7 minutos. ¿Algún comentario cruzado entre los presentadores? No, es increíble las dos presentaciones. La de Rafa muy ordenada, muy clara. Y Pedro trayendo un montón de material fascinante. Que mira, justo aquí tengo, no sé si se ve al revés, el de Leibniz. Este me lo acaba de regalar esta semana Pablo Greco, que está en Florianópolis, nuestro colega apolense de Florianópolis. Todo lo que trajo Pedro, fascinante, máquinas de Turing, que somos máquinas, que el lenguaje es una máquina. Y a veces cuesta mucho reconocerlo. ¿Qué dice Alfredo? Alfredo solicita el link del PDF del libro de Ian Hacking, Surgimiento de la Probabilidad. En YouTube no podemos hacer eso. Yo creo que este libro, Surgimiento de la Probabilidad, que yo trabajé, se inscribe en la secuencia de libros que Alfredo citó ayer, en que se discute la existencia de la heterosexualidad, por ejemplo, la invención de la heterosexualidad, y todos los libros que discuten estos términos que consideramos como siempre existentes. Es esto que hace Ian Hacking en este libro, es discutir el momento en que surge este razonamiento probabilístico que después va a resultar en esta escritura binaria, en las escrituras de los computadores y creo yo en el trabajo que Lacan realiza en el orden simbólico en el seminario 2, también operando sobre esta misma lógica de 0 o 1 que se puede calcular las probabilidades. Bien, Pedro, acá Alfredo te pregunta si falta Lobo Romeo en la presentación de Kitter. Sí, es muy interesante que hoy en la presentación de la mañana Karina Glauberman hablaba justamente del Borromeo y del cuarto elemento, ¿sí? Que hace... Bueno, Kitter no trabaja, Kitter trabaja solamente los 3 y los correspondientes mediáticos de acuerdo con estas funciones. Por lo que yo leí, que es básicamente el libro que yo mostré, el Gramophone Film Typewriter, y un ensayo llamado El mundo de lo simbólico, un mundo de la máquina, que es parecido pero no igual a la frase de Lacan. Este ensayo que está traducido al español, el libro yo creo que está solo en inglés o portugués, pero en este ensayo del mundo de lo simbólico, un mundo de la máquina, donde Kittler trabaja los 3 registros de Lacan y los correspondientes mediáticos, él no discute el Borromeo. José María López pregunta para Federico. ¿Estás a favor, entonces, de esa idea de que no había inconscientes antes de Freud? ¿No estaríamos confundiendo conocimiento con existencia? No estamos confundiendo conocimiento con existencia, porque con Chema ya tenemos este debate y de hecho lo tenemos que seguir teniendo porque él tiene muy buenos contraargumentos. Entonces te hace pensar en cómo rebatir el contraargumento. Está muy bien. Chema tiene una gran virtud ahí. Pero no estamos confundiendo conocimiento con existencia porque no somos empiristas. Suponer que había algo completamente completo, digamos, previa, con anterioridad a nuestra teoría, es empirista.
Significa simplemente que fuimos y lo vimos y lo describimos. Y eso no existe. Justamente los términos teóricos que vimos hoy hablan de eso, que si la teoría como estructura genera el sentido de un término teórico, entonces eso hace que se pueda nombrar algo, y no el objeto en cuestión. La idea empirista es esa, que hay algo previo y que simplemente vamos y lo describimos. No creemos eso, para nada. Entonces sí, no había inconsciente, no había origen del universo, no había un montón de cosas antes de cada teoría. Y no vale decir sí, pero había porque ahora lo sabemos, porque dentro de 100 años va a haber otra cosa y no vamos a poder decir no, lo que decíamos en el siglo XXI era lo correcto y lo que dicen en el siglo XXII, XXIII están equivocados. Va a cambiar. Agustín Ferrari hace un comentario, interesantes presentaciones. Es llamativo que Soler plantee herejes, entre comillas, en relación a seguir o no a Freud. Si entendió bien, dice. Si es así, utiliza un hermoso término religioso. Hermoso, sin duda, pero define también muy claramente una posición que yo creo que es bastante obsoleta, ¿no? Al menos yo creo que resulta un poco estéril, ¿no? Como que nos deja anclados en el pasado, ¿no? Y bueno, quería comentar también que hablando también de las coincidencias con otras presentaciones de esta mañana, que me ha gustado mucho la de Adriana Klinov y que planteaba algo que es lo mismo que he planteado yo, ¿no? Que el analista en todas sus vertientes, en todas las áreas en las que trabaja, incluso también como estudiante teórico, funciona de la misma manera, se ubica en el mismo lugar, ¿no? Que es este lugar de identificar esas secuencias, de buscar esas repeticiones, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que yo me di cuenta, que empecé a trabajar de la misma manera con los pacientes, estudiando textos teóricos o si algún colega te pide una supervisión, ¿no? Y trataba de sistematizarlo con esas ideas de estos autores de áreas que también trabaja Lacan, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que de alguna manera estamos pensando un poco en el mismo sentido. Félix Morales dice para Pedro, hermosa presentación. A menor ocurrencia de un término, mayor información o entropía. Me hace preguntarme qué pasa si el término ocurre solo una o incluso 0 veces. Sí, lo que Claude Shannon hace es, él usa el alfabeto inglés con 26 letras, acrescenta el espacio y estudia los 27 símbolos del alfabeto inglés. Entonces, para llegar a la fórmula que yo presenté, que se puede calcular la información o la entropía de un dado símbolo, él va a mapear los símbolos. Entonces, usando textos en inglés, y va a recurrir también a Joyce, por ejemplo. Las coincidencias de Shannon y Lacan son muchas. Está Poe como un interés común, también Joyce y también Mallarmé, pero lo que Shannon va a hacer es, entonces, va a analizar el texto para observar la frecuencia de aparición de los símbolos. Entonces, no va a discutir un símbolo que nunca aparece, pero los símbolos que aparecen y va a definir la frecuencia. Cuando este símbolo es entregue, si es un símbolo muy esperado, como los espacios, por ejemplo, o la letra E, que son normalmente las más frecuentes, el espacio y la letra E en nuestras lenguas. En alemán la lógica muda un poco, pero entonces va a decir, si aparece un símbolo que no se espera, hay mucha información. Si el símbolo que aparece es el símbolo que se espera mucho, la información es menor, pero no va a discutir esta posibilidad del término que ocurre solo una vez o incluso 0 veces, como se pasa en el análisis. Creo que Félix está pensando en los términos que no aparecen en el discurso del analizante, pero que son relevantes para lo que estamos haciendo en el proceso de análisis. Pero
la fórmula de Shannon no va a discutir esta posibilidad. Hay una experiencia, Pedro, que se puede hacer online que se llama Google Walking. Google Walking es escribir dos términos cuyo resultado de búsqueda sea un solo resultado, exactamente uno. Y hay mucha gente que se dedica a eso. Y además se autodestruye, porque una vez que publican el Google Walk, la próxima ya van a aparecer por lo menos dos. Entonces es muy interesante lo que dice ahí Félix Morales, es el Apex Legomenon, que es lo que decías tú, Pedro. Cuanto menos frecuente, más información. Sí. Muy bueno. Una otra experiencia que se puede hacer online, que lo discutimos en nuestro grupo del estudio del seminario 2, el jugar el par o impar contra la máquina. Se pone en Google Outguessing Game o algo en esta línea. Hay muchos juegos que son basados en la máquina que Shannon construyó en la década de 40 y que Lacan no menciona, pero discute en el seminario. Entonces podemos nosotros jugar y ver si ganamos o si la máquina gana. Muy bien, estamos finalizando el tiempo. Muchas gracias Pedro, Federico y Rafael por sus presentaciones. Ya tendremos el placer de poder verlas ya publicadas. Así que, bueno, a seguir adelante. Nos quedamos en la mitad de esta segunda jornada internacional. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.